¿Cuánto puede impactar en la vida de una persona aprender tempranamente computación y programación? En el caso del ingeniero estructural Daniel Hurtado Sepúlveda, esa circunstancia fue determinante para definir su futuro profesional. Actualmente y en la universidad donde trabaja, él continúa explorando las fronteras de la inteligencia artificial, convencido de que esa área continuará brindando increíbles oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Los invito a conocer qué piensa, qué hace, cuál es la proyección que él hace del futuro de la ciencia. Daniel Hurtado nos recibe en su laboratorio en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. En esta serie conversaremos con diferentes personajes del mundo de las artes, la ciencia y las humanidades para conocer su mirada y entender el presente. El tiempo nos permite apenas echar una mirada al ayer y con eso hacernos una idea del mañana para que juntos construyamos el porvenir. Esto es Testigo Futuro. Hay un científico que me gusta mucho, que es Theodor von Kármán, que era profesor en Caltech, que decía que la ciencia trata de explicar el mundo como es, pero la ingeniería trata de crear el mundo que todavía no existe. Y yo creo que la bioingeniería, o la ingeniería biomédica, es justamente una combinación de esas dos cosas, de ciencia y de la ingeniería más de crear cosas, ¿ya? La ingeniería biomédica trata de resolver los problemas más urgentes de la salud humana. Trata, en el fondo, de usar herramientas muy fundamentales que existen de manera interdisciplinaria dentro de la ingeniería biomédica. Es una especialidad dentro de la ingeniería que tiende un puente entre lo que son la biología, la medicina y la ingeniería propiamente tal. Yo tengo una vivencia muy marcada a los 7 años, cuando mi papá llega un día a la casa con uno de los primeros computadores portátiles. Esto fue hace mucho tiempo atrás, los computadores portátiles eran completamente una novedad. Entonces me acuerdo que llegó con el computador y con una revista también, en donde empezamos había un montón de programas, mi papá es ingeniero, entonces estaba preocupado de resolver algunas ecuaciones, pero alguno de esos programas era un juego. Me acuerdo perfecto, era el Space Invaders, ¿ya? Que es este juego de la nave que tiene que cazar a algunas otras naves que están arriba. Este computador eran puras letras, era todo en el fondo monocromático, ¿no es cierto? Y el código eran unas cosas así, un montón de código, ¿no es cierto?, computacional, y en la época muy complejo. Estaba escrito en BASIC, me acuerdo. Y un fin de semana nos sentamos los dos a programar ese juego dentro del computador. Y entonces ahí como que yo me maravillé. Inmediatamente dije, oh, qué increíble como estar escribiendo todas estas instrucciones, y me pasaron muchas cosas. Bueno, la primera de ellas es que cuando terminamos de programar el juego y funcionó, estuve muchas horas entretenido jugando Space Invaders en el computador, ¿ya? Pero la segunda, que quizá me marcó para el resto de mi vida, ¿no es cierto?, y de todo lo que hago hoy en día, fue que me di cuenta que uno, a través de un computador, podía crear cosas nuevas, podía crear algo que no existía y podía darle instrucciones y probar también si esas instrucciones generaban algo nuevo o no. Siempre me interesó usar las matemáticas de la computación para poder predecir cosas. Pero cuando vi que la computación puede usarla para poder resolver sistemas complejos, en el fondo poder hacer un modelo que al resolverlo me permite predecir cosas complejas, comportamientos complejos, eso siempre me llamó mucho la atención. Entonces cuando me di cuenta que el cuerpo humano también podía representarse a través de ecuaciones o de modelos matemáticos, yo dije, acá hay algo muy interesante que yo puedo hacer. O sea, yo conozco mucho de matemática, conozco mucho de computación, y estaba metiendo en ese minuto en entender el cuerpo humano. Y entonces la idea justamente viene de ahí, de mezclar estas tres cosas y poder crear simulaciones computacionales del cuerpo humano que puedan ser usadas para mejorar la salud de las personas, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo has visto tú la evolución de la bioingeniería en los últimos años y qué podríamos esperar en el corto, en el mediano plazo? Por ejemplo, pensemos en el marcapasos. Hoy en día, colocarse un marcapasos es algo ambulatorio, ¿no es cierto?, que vemos que ocurre todos los días.
Pero tenemos que pensar que el marcapasos existe solo hace 60, 70 años, cuando se colocó el primero, el cual requería de una operación muy grande, ¿no es cierto?, de abrir al paciente, sedarlo, tenerlo varias horas, ¿no es cierto?, bajo una operación muy compleja, además, con muchos riesgos, ¿ya? Eso demuestra que hemos crecido increíblemente en tecnología, en todo lo que son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o cardíacas, con dispositivos como un marcapasos, ¿ya? Otro ejemplo que a mí me gusta mucho y que es muy atingente con la pandemia hoy en día del COVID-19 son los ventiladores mecánicos. Los ventiladores mecánicos también fueron los primeros comerciales, fueron creados cerca de 60, 70 años. Ahí se empezaron a ocupar con los primeros pacientes, ¿ya? Y bueno, yo no quiero ni siquiera imaginarme qué hubiera pasado al comienzo de esta pandemia del COVID si nosotros no tuviéramos los ventiladores mecánicos que tenemos hoy en día. Estaríamos probablemente diezmados en la población. ¿Habrá habido algún cálculo al respecto de qué hubiese pasado de no haber existido los No lo sé, pero ¿ya? cualquier cálculo puede ser aterrador, realmente. Porque fue el ventilador mecánico justamente el que logró soportar, o sea, apoyar a las personas a respirar durante esta pandemia cuando no teníamos vacunas, cuando no teníamos ninguna defensa, nuestro sistema inmune está completamente abierto al ataque del virus. Entonces, estos 70 años han sido increíbles. O sea, realmente hemos partido de cosas, de tecnologías que inicialmente eran muy invasivas, muy experimentales, muy dolorosas también de ocupar para el paciente, a cosas que se han transformado casi en cotidiano, ¿no? Algo ambulatorio. Yo voy, me coloco un marcapasos, yo voy, ¿no es cierto?, pongo algún dispositivo y salgo del hospital tranquilo y vuelvo a vivir y con mucha mejor calidad de vida. Entonces ha sido un boom. ¿Se imagina las ventajas que tendría poder evaluar la eficacia de un procedimiento médico en un paciente virtual, es decir, simulado en un computador, antes de aplicarlo en un paciente real? Bueno, con ese propósito, Daniel Hurtado ha venido trabajando en el modelamiento matemático y computacional de pulmones y corazones virtuales, con sorprendente éxito y con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué beneficios podría tener su trabajo para la calidad de vida de todos nosotros? Es parte de lo que él mismo nos va a contar a continuación. El pulmón y el sistema respiratorio, desde el punto de vista de modelamiento computacional, es algo que recién está partiendo. O sea, han habido algunos intentos a nivel mundial, han habido avances, pero si uno lo compara, por ejemplo, con lo que se ha hecho en el corazón, está todavía más en pañales. Sin embargo, yo creo que las enfermedades respiratorias están tomando una predominancia increíble. O sea, el COVID-19 nos mostró de este virus respiratorio y lo importante que es realmente conocer el pulmón y la ventilación mecánica. Pero también está, por ejemplo, la contaminación, ¿no es cierto? En muchos países que tienen niveles de contaminación muy altos y en los cuales empezamos a ver que se produce enfisema o exacerbaciones, ¿no es cierto?, de enfermedades pulmonares, etc. Entonces, las enfermedades respiratorias son tremendamente importantes y vamos a necesitar más tecnología y ciencia para poder abordarlas. Y cuando tú haces modelamiento, ya sea de corazón o de pulmones, ¿es un modelamiento personalizado? ¿Son estandarizados? ¿Cómo? Son modelamientos personalizados. Nuestro objetivo es la medicina personalizada computacional, ¿ya? Entonces tomamos mucha información basada en imágenes médicas principalmente, pero también puede ser información del paciente, por ejemplo, algunos parámetros que se pongan al ventilador mecánico también son un input para nuestro modelo computacional. Así es como construimos entonces un pulmón virtual. Uno parte siempre el proceso con imágenes médicas. ¿Ya? Lo que estamos mostrando acá es justamente una imagen de tomografía computarizada. ¿Ya? Uno va viendo en el fondo todas las estructuras internas. Ahí tienes, por ejemplo, el diafragma, están los pulmones, el corazón de por medio. ¿Ya? En base a estas imágenes tú entonces construyes un modelo geométrico tridimensional. Ahí está toda la parrilla costal, ahí están los pulmones y ahí tú tienes, qué sé yo, todas las estructuras que hay dentro de la caja torácica. ¿Okay? Entonces, el pulmón, de nuevo, es un órgano que es altamente mecánico, necesita deformarse mucho para poder funcionar, para poder acomodar ese aire que viene con oxígeno y después sacarlo hacia afuera que viene con dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, lo que voy a mostrar acá es una animación de cómo estamos respirando. Te das cuenta que baja el diafragma, todo ese pulmón se deforma, ¿no es cierto? Y después lo que hace es subir, relajarse, ¿no es cierto? Entonces ahí inspiración, ¿no es cierto? Y aquí hay expiración. Hay inspiración y ahí después hay expiración. Estamos acá en el laboratorio del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, en el edificio de Ciencia y Tecnología de la Escuela de Ingeniería.
Y entonces en este laboratorio nosotros lo que desarrollamos son experimentos sobre tejidos blandos, por ejemplo, partes del pulmón, para poder conocer sus propiedades mecánicas. ¿Sí? El pulmón es un tejido que es altamente esponjoso. Si uno lo ve, es como una especie de esponja. Esta es una impresión 3D de un pulmón que viene de una tomografía, microtomografía computarizada. Entonces lo que nosotros podemos ver acá adentro, ¿no es cierto?, es cómo se conforma el pulmón, el tejido pulmonar. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta impresión 3D, hay una parte que es muy esponjosa, que son los alvéolos que están todos conectados entre ellos, ¿ya? Pero para poder llevar aire a esos alvéolos, nosotros tenemos que llevar ese aire primero por vías aéreas muy pequeñitas, como estos bronquiolos que se están viendo acá, ¿ya? Y son justamente los bronquiolos encargados de llevar ese aire, entregarlo a los alvéolos, en el alvéolo se produce el intercambio gaseoso y después todo eso se devuelve hacia las vías aéreas superiores, ¿ya? Y es justamente esta estructura, ¿no es cierto?, esta esponja, la que nos interesa conocer cuáles son sus propiedades mecánicas, porque esas propiedades mecánicas van a dictaminar cómo es la función del pulmón cuando está enfermo, por ejemplo, en una neumonía, o cuando está sano. Para poder lograr conocer esas propiedades es que nosotros realizamos experimentos en una máquina de ensayos uniaxiales, que es la máquina que tengo acá. Entonces, para poder medir las propiedades mecánicas del pulmón, nosotros lo que hacemos es que tomamos muestras de tejidos blandos, las cuales después colocamos en esta máquina de ensayos uniaxiales. La máquina de ensayos uniaxiales lo que simula de alguna manera es ejerce una deformación sobre esta muestra de pulmón, ¿cierto? Y entonces la empieza a deformar, empieza a ver cómo se está comportando ese pulmón, pero aquí en una muestra muy chiquitita. Bueno, estamos en el campus San Joaquín, en el edificio de innovación, en el centro de innovación, ¿ya? El centro de innovación es un lugar que alberga mucha gente fuera de la universidad, pero también gente dentro de la universidad. En particular, por ejemplo, empresas que hayan sido creadas dentro de desarrollos tecnológicos y fondos de investigación de la universidad, ¿ya? Entonces acá puntualmente estamos en IC Innovations. IC Innovations es una spin-off de la universidad y de la Escuela de Ingeniería, que es la encargada de seguir desarrollando y después de comercializar, ¿no es cierto?, Chasqui, es decir, de hacer todo el proceso de transferencia desde el laboratorio hacia el mercado. Daniel, en 2 oportunidades tú fuiste seleccionado por el Foro Económico Mundial como una de las 10 promesas científicas más jóvenes del mundo, ¿no es cierto?, como una promesa científica. Contribuyeron a ello tus investigaciones, que van desde microdispositivos deportivos hasta el modelamiento de corazones y pulmones virtuales. Cuéntanos un poco cómo fuiste desarrollando todo eso. Por ejemplo, el microdispositivo deportivo, ¿a partir de qué necesidad surgió? Bueno, el dispositivo deportivo partió de la necesidad de monitorizar la respiración de pacientes que venían saliendo de grandes cirugías, ¿ya? Estos pacientes, cuando tienen estas grandes cirugías, en general la recuperación inmediata acarrea mucho dolor y por lo tanto tienen que usar un montón de fármacos, de medicamentos para poder bajar ese dolor, ¿ya? El problema de esos medicamentos es que pueden deprimir el sistema respiratorio, es decir, el paciente va a seguir con su corazón latiendo normalmente, pero los pulmones en un minuto pueden dejar de respirar, ¿ya? Y eso se conoce como depresión respiratoria. Entonces estaba este problema de que la depresión respiratoria se capturaba o se detectaba muy tardíamente, ¿ya? Y nos dimos cuenta que con un monitor respiratorio, algo que pudiera inferir directamente el flujo en la nariz y la boca de estos pacientes, podría alertarnos mucho antes que lo que alertaría, por ejemplo, el corazón cuando entrara en un problema ya más grave, ¿no? Entonces desarrollamos un sensor, que es este que está acá, que es un sensor respiratorio que permite medir todo el flujo que sale por la nariz y por la boca, también acá atrás. Acabamos de hacer un test de esfuerzo, en donde le pedimos a un sujeto, un deportista, que usara Chasqui, ¿no es cierto?, que es nuestro dispositivo, ¿ya? Entonces, a través de este dispositivo va a medir un montón de señales de actividad respiratoria que finalmente van a ser almacenadas en un celular, ¿de acuerdo? Entonces, Chasqui se conecta a un sensor que se conecta al celular. Y el celular, a su vez, esos datos los manda a la nube, ya vía internet, ¿ok? Entonces, en la nube se procesan todos estos datos, ¿ya?, de actividad respiratoria. Y esos datos de actividad respiratoria, con nuestros algoritmos, nos permiten conocer muchos puntos fisiológicos, es decir, puntos que para el cuerpo son importantes y que determinan quiebres en tendencias dentro del cuerpo, desde el punto de vista de esfuerzo, ¿ya?, de intensidad del ejercicio. Esta es la iteración 1000, porque el primero de todos era muy grande, digamos, ¿te das cuenta? Pero esto es lo que hace la innovación, ¿no? Uno sigue trabajando, iterando sobre un prototipo y lo mejora y lo mejora. ¿Y qué tiene adentro eso? Hay electrónica adentro, hay una batería también, porque hoy en día eso se mantiene solo, ¿no es cierto? Uno lo puede recargar, ¿no es cierto? Y se coloca acá firmemente con unos parches
y eso hace que esto quede completamente firme y que pueda estar midiendo toda mi respiración, tanto por la nariz como por la boca. Todos esos datos finalmente terminan en este reporte que está acá, que les estoy mostrando en pantalla, ¿ya? Y entonces en el reporte en particular nosotros podemos ver información de la potencia, entonces, ¿no es cierto?, que son estos escalones que uno parte desde un nivel basal y empieza a tener incrementos en la medida que va haciendo ejercicio y va subiendo en el tiempo, ¿ya? El segundo gráfico que está acá es el de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va mostrando una tendencia de cómo se comporta el corazón, cuántos latidos por minuto va en el tiempo, ¿ya? Y aquí lo que comentaba recién es que vemos una tendencia que es bastante lineal. El corazón no es capaz de demostrar demasiados quiebres, ¿no?, sino que más encima sigue un poco lo que va viendo acá la tendencia del ejercicio, ¿no es cierto?, de la intensidad. Ahora, lo interesante y el dato que nosotros aportamos como Chasqui es este dato que está acá, que es la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria da una muestra de lo que es la actividad respiratoria, en el fondo del sistema respiratorio, cuánto oxígeno está entrando en los pulmones para hacer intercambio gaseoso, ¿ya? Y eso entonces nosotros vemos que tiene una tendencia que no es lineal necesariamente, sino que va teniendo quiebres, ¿ya? En particular, nuestros algoritmos lo que hacen es que toman estas señales y detectan estos quiebres, que marcan entonces puntos fisiológicos para el cuerpo. Y esto con los pacientes con estos problemas, pero resulta que termina derivando en un microdispositivo deportivo. Entonces, ¿cómo? Conversando con un montón de personas también, siempre mirando desde otros puntos de vista, ¿no es cierto? Deportistas empezaron a mirar esto y dijeron, oye, pero nosotros también nos interesa monitorizar nuestra respiración. Y empecé a conversar con ellos y me dicen, de hecho, cuando nosotros hacemos deporte de largo rendimiento, ¿no es cierto?, triatlón o ciclismo o natación, necesitamos mantener nuestro ejercicio por debajo de una cosa que se llama el umbral anaeróbico. Es decir, cuando se acaba el oxígeno y empiezo a quemar un montón de cosas y me empiezo a sentir mal, mi cuerpo y todo, yo necesito hacer ejercicio justo antes de llegar a ese punto. Y la manera de determinar ese punto se hace de manera respiratoria, no se hace con un monitor cardíaco. Y ahí fue donde nosotros dijimos, mira, aquí hay una aplicación increíble en el deporte, donde es mucho también, donde de partida le entregamos una herramienta que es extremadamente útil para ellos, porque si no tienen que ir a evaluarse en un laboratorio con máscara de gases, es todo un proceso muy complejo, ¿ya? Pero que se los disponibiliza, de alguna manera les abre el laboratorio, ¿ya? Y entonces les entrega esta información de manera muy simple. La inversión en ciencia es fundamental para todos los países que están creciendo, sobre todo como nosotros, un país en desarrollo. Pero esa inversión también tiene que encontrar una masa crítica de científicos que se junten, ¿no es cierto? Y que tú puedas plantear grandes proyectos o grandes objetivos que tú quieres, en el fondo, poner como un desafío a los científicos de un país, pero al mismo tiempo tienes que poner a disposición, ¿no es cierto?, esa masa crítica de personas y también ese financiamiento, ¿ya? Eso es tremendamente importante. Nosotros en Chile efectivamente tenemos una escasez en financiamiento en ciencias, ¿ya?, que está detectada, que está muy bien diagnosticado y que se ha conversado muchísimo. Pero no solamente basta con duplicar el financiamiento en ciencias, por ejemplo, de un día a otro, sino que tú también tienes que buscar duplicar la masa crítica de científicos, ¿no es cierto?, hacer crecer esta comunidad, estos grupos de trabajo y de colaboración que te van a permitir desarrollar ciencia para poder resolver los problemas más urgentes de nuestra sociedad. Entonces es un crecimiento que tiene que ser orgánico, no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser algo planificado, tiene que ser algo que sea consistente, ¿no es cierto?, y que tenga claves muy concretas y planes también que no sean cortoplacistas, sino que sean planes que miren al futuro. Hay ejemplos muy bonitos. Finlandia, por ejemplo, cuando ellos decidieron subir el nivel de inversión en ciencia y tecnología y en desarrollos e innovación, lo fueron haciendo de manera paulatina, pero lo hicieron con un plan a 10 años o a 15 años. ¿Te das cuenta? Fue un plan que se logró llevar a cabo durante 15 años. Y las cosas que lograron fueron increíbles. O sea, la cantidad de descubrimientos científicos, de empresas de base científico-tecnológicas que han salido de Finlandia después de ese programa, sostenido en el tiempo, ¿no es cierto?, de un mediano plazo, son increíbles, es realmente increíble. Y es algo que yo creo que nosotros, como sociedad chilena, necesitamos empujar. Independiente del color político, primero, y segundo, en colaboración. De nuevo, lo que hablaba yo de la inteligencia colectiva, ¿no? Nuestros problemas en la sociedad no los vamos a arreglar solo los científicos. Los problemas de la sociedad los vamos a arreglar cuando pongamos a trabajar de manera colaborativa a científicos, al gobierno, a las empresas, a las fundaciones sin fines de lucro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí, solamente ahí, vas a encontrar esta simbiosis, en donde estas soluciones, ¿no es cierto?, que tienen en el fondo perspectivas que pueden ser sacadas de todas estas partes, ¿no es cierto?, que van a hacer que esta solución sea muchísimo mejor.
Entonces también es un camino que tenemos que hacer en Chile. Insisto, el trabajo colaborativo fuera de muro, salir de la universidad, salir de las empresas, salir del gobierno y trabajar en conjunto para estas grandes misiones que son resolver los problemas más urgentes de nuestra sociedad. 2020 fue el año en que Daniel Hurtado presentó en la ciudad de Shanghái, ante más de 60 premios Nobel, su proyecto de modelamiento matemático y computacional de órganos virtuales. Aquel trabajo pasó de ser una promesa a una realidad. Por ese motivo habrá que seguir atentos entonces a los futuros trabajos de Daniel Hurtado, que muy probablemente constituirán un aporte para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Testigo Futuro.